Mi nombre es Norma Chavarría, soy médica psiquiatra y trabajo hace 17 años tratando pacientes con déficit de atención adultos. Tengo 53 años, hace la misma cantidad de años que sé que tengo yo misma este problema y me gustaría compartir una pequeña síntesis de por qué tenemos la obligación de detectar todos los adultos que podamos. Un 4% de la población general tiene este trastorno y solo un 0,5% somos diagnosticados y recibimos tratamiento, menos aún. Una persona con déficit de atención que convive con su déficit de atención sufre. Y el sufrimiento crónico es para mí el mayor de los costos de este trastorno. Los síntomas de chicos, que muchos de ustedes pueden ser que los conozcan porque si llegaste hasta acá es porque estás buscando algo en particular, no son los mismos. La hiperactividad, que vendría a ser la bengala que nos permite encontrar el déficit de atención, disminuye, desaparece. Se transforma en una sensación interna de inquietud, ¿sí? La palabra restlessness, no encuentro en castellano su equivalente. Una sensación como de tener que moverse, de estar insatisfecho, de necesitar acción, de necesitar algo que se siente en el cuerpo. La desatención y la impulsividad tampoco se van a manifestar iguales. Por eso me gustaría decir que una persona con déficit de atención, cuando crece, va a tener distintas posibilidades. Se resiste al problema, pelea con el problema, se enfrenta con el resto del mundo, sobre todo aquellos que son impulsivos y actúan el problema. Abandonan, pelean, tienen muchos conflictos, buscan acciones constantes. Están los que se someten, que mayormente son los desatentos por desorganización, por dificultad de manejo de horarios, de tiempo, por dificultad de manejar su dinero. Muchas veces se someten a estar con otros, ya sea un socio, una pareja, se someten a sus padres, que por lo general lo que hacen es organizarles la vida. No viven su propia vida. Alguien les elige el menú con el que van a convivir. Y los otros, como mi caso en particular, sobrecompensan. Y sobrecompensar implica hacer un esfuerzo enorme, cotidiano, para vencer las dificultades que ignoramos. Son parte de un trastorno que es del neurodesarrollo, que es biológico, no es culpa nuestra, no es culpa de nuestros padres y tiene tratamiento. O sea, si vos tenés déficit de atención y no lo sabés, busca información a través de esto, de enterarte un poco más, que si alguien te dice que son tus características, que es tu personalidad, que dejemos de buscar rótulos, que sepas que esto que probablemente te pase, con lo que te sientas identificado, con mis historias, como relato en el blog, como hacemos todos los días entre conferencias y distintas personas que nos dedicamos a difundir este problema, hagas algo. Deja de sobrecompensar, porque el gasto del tener esto en tu mente todo el tiempo, tratando de hacer un esfuerzo enorme para que nadie se dé cuenta que te sentís un desastre, que te olvidas las cosas, que llegas tarde, que tenés muchas ideas, enormes cantidades de proyectos factibles de ser hechos y que terminan en un cajón de tu escritorio. Si te sometiste a alguien, probablemente esta persona no tenga la culpa, ¿sí? Haya sido elegida, y a nosotros nos eligen también, porque podemos ser muy divertidos, muy despreocupados, muy frescos, muy espontáneos, ¿sí? Pero cuando un adulto sigue con ese tipo de espontaneidad, a veces es rotulado de irresponsable y alguien nos castiga cotidianamente cuando estamos con algo de esto y alguien que nos ordene. El costo es muy alto. Y si estás peleando y si estás luchando, probablemente luches contra un enemigo de una manera equivocada, porque en realidad no es un enemigo, es parte de un problema genético que tenemos las personas, que heredamos y que también considero tiene muchas cosas positivas. Hay muchas fortalezas en todas las personas y las personas con déficit de atención también tenemos grandes fortalezas que tienen que ver con ser altamente creativos, altamente solidarios, y me parece que si buscamos desde la fortaleza, si nos conectamos con lo que podemos ser y dejamos de compensar, de resistir o de someternos, ¿sí? Empezamos un tratamiento
lo vamos a pasar mucho mejor. Informate, hay muchas cosas para leer y este es un poco el inicio de una misión que tiene que ver con hacer extensivo este mensaje a todos los que lo escuchen. Bueno, muchas gracias y espero poder volver con otras cosas.